Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tratamiento de polímeros con plasma. Para este laboratorio tenemos como objetivos evaluar la mutabilidad de la superficie del polímero al ser tratado, como ver su interacción con diferentes líquidos. A su vez, se buscará medir el ángulo de contacto que se crea entre esta interacción de líquido-superficie. Y por último, determinar la composición del material mediante espectroscopia. Para este laboratorio utilizaremos la técnica de sputtering utilizada en el laboratorio anterior. Con esto buscaremos añadir una película delgada de polipropileno en una muestra de poliestireno. Por otro lado, se utilizará la espectrofotometría de Raman para cuantificar la composición de ese material tratado. Esta técnica consiste en analizar el láser que entra en contacto con el material y ver el desfase que este produce. Esto produce vibraciones en la muestra, las cuales pueden atribuir un material en concreto. En el primer ensayo se echó una gota de agua del grifo y agua destilada en la superficie de la muestra, antes y después del tratamiento, y se calculó el ángulo que esto formado. Una vez obtenidos, una vez obtenidos los cuatro, se pudo observar que el ángulo era mayor cuando se echaba agua destilada. Esto se debe a que el agua del grifo posee impurezas en su composición y disminuyen la hidrofilización. Por otro lado, se pudo ver que después del tratamiento el ángulo aumentó en ambos casos. Esto se debe a que las propias características de la película delgada de polipropileno permiten una mayor hidrofilización de las del polietileno. Ya, ahora veremos los resultados de la espectroscopía de Raman. Ya, primero, con los datos que nos proporcionaron, usamos el programa Origin para poder plotear esta gráfica, teniendo como eje X las ondas y la intensidad, que igual tienen una unidad arbitraria. Se puede observar que entre 1000 a 1500 hay bastante actividad y luego salta a partir de 2200 a 3000. Usaremos los primeros datos para poder especificar a qué compuesto pertenece espectroscopía. Ahora, luego con el programa Origin logramos identificar los picos, los cuales lo más importante son de 1000 a 1500, siendo el pico 1 y pico 2, 1060 y 1127, correspondiendo a interacciones carbono-carbono. El pico 4 1293 a un carbono-hidrógeno y el de 1400 a 1460, más o menos en carbono-hidrógeno con dos enlaces. Y finalmente los enlaces, los picos 7, 8 y 9 se refieren más al resto de la cadena. Ahora, comparando también la gráfica con la literatura que nos enviaron y páginas dedicadas a espectroscopía de Raman, podemos identificar que pertenece a un polietileno. Así también, como confirmamos en la anterior pantalla, de 1000 a 1500 son los datos importantes. Conclusiones. Primeramente se pudo ver la eficacia del tratamiento para aumentar la mojabilidad y también se pudo ver que la mojabilidad de este material en distintos líquidos, en este caso el agua y el agua destilada, y también se determinó el ángulo que creaba el líquido en la superficie de la muestra para todos los casos. Con ayuda de la espectroscopía Raman fue posible identificar el material trabajado, siendo este el polietileno. También nos pidieron dos preguntas. La primera fue si el polímero asignado tiene aplicaciones en alguna área en particular de la biomedicina. Y bueno, las películas de polietileno de baja densidad modificadas en la superficie mediante la técnica de plasma de baja presión podrían ser adecuadas para implantes biomédicos como sustratos de piel artificial, catéteres uretrales o stents cardíacos, entre otros muchos más. La otra pregunta fue a qué vibraciones corresponden cada uno de los picos del espectro y comparar la posición espacial, que es el desplazamiento Raman, con la gráfica característica de un polietileno. Bueno, en el pico 1 a 1060 es un enlace de carbono-carbono, igualmente en el pico 2 a 1127. En caso del pico 4 a 1293 es un enlace de carbono con dos hidrógenos. En el pico 5 a 1414 es un enlace solo de carbono con hidrógeno. Y en el pico 6 a 1437 igual es un enlace de carbono con dos hidrógenos. Y por último en el pico 10 a 1460 igualmente es un enlace de carbono con dos hidrógenos. Gracias.